Hola, yo soy Sofía Valdés y esta es la cuestión social en Latinoamérica. Pero, ¿qué es la cuestión social? La cuestión social es el conjunto de problemas de índole social que surgieron como consecuencia de la revolución industrial y los cambios que ésta acarreó en las relaciones económicas y sociales entre los individuos. La cuestión social nace en el contexto de la revolución industrial en el siglo XIX. Los cambios que esta revolución supuso en relación con los métodos de producción, avances científicos, nuevas tecnologías, entre otras, trajo consigo profundas alteraciones en la vida de la sociedad. Consideremos que antes de la revolución industrial la economía era fundamentalmente rural y se basaba principalmente en la agricultura, la ganadería, el comercio y la producción manual. No obstante, con la llegada de la revolución, esta se transformó en una economía urbana industrializada y mecanizada. A la par de esta situación, se produjo la ascensión de la burguesía, dueña del capital y de los medios de producción. También a la par de esta situación, se produjo la ascensión de la burguesía, la cual era dueña del capital y de los medios de producción. También la aparición de una nueva clase, la clase obrera, que migra del campo a la ciudad para prestar su fuerza de trabajo a cambio de un salario. En este contexto de acelerados cambios en el tejido social, se produce una serie de desigualdades y desequilibrios que tendrán consecuencias laborales, ideológicas y sociales. La burguesía, privilegiada por los cambios, se verá muy beneficiada por el nuevo orden, mientras que la clase obrera padecerá innumerables injusticias, como la pobreza, la explotación, condiciones precarias de trabajo y de salubridad, entre otras. Según el marxismo, la cuestión social se origina como producto de los intercambios desiguales entre una clase dominante, dueña de los medios de producción, en este caso sería la burguesía, y una clase explotada, el proletariado. La solución solo podía llevarse a cabo a través de una revolución del proletariado. No obstante, en los sistemas liberales, al no poder ser resuelta debidamente, la cuestión social reclama la intervención del Estado y sus instituciones para equilibrar la situación en la justicia de la clase obrera. En este sentido, encontró distintas respuestas y expresiones en los terrenos de la política, la ideología y la religión. Primero, en el plano político, destacan las medidas políticas de Bismarck en el Imperio Alemán, el nuevo liberalismo en el Reino Unido y el solidarismo en Francia. En el ámbito ideológico, podemos señalar la aparición del comunismo, el socialismo y el anarquismo. La Iglesia, por otra parte, como contestación a la cuestión social, desarrolló lo que se conoció como el catolicismo social, que luego derivaría en el socialcristianismo. La cuestión social surge como una expresión del cambio de época y de sistema económico. Se producen nuevas formas de desigualdad y conflicto en las sociedades. Supone el nacimiento de una nueva conciencia en relación con las relaciones económicas y sociales, producto de la nueva época. A lo largo del tiempo, las sociedades del mundo se han enfrentado a la cuestión social a medida que se producen grandes cambios en su sistema económico, que conducen a importantes alteraciones en las relaciones sociales. En Chile y en Argentina, por ejemplo, esto ocurrió entre finales del siglo XIX y a principios del XX. Y en México la cuestión social se agudizaría a principios del siglo XX, conduciendo a la Revolución Mexicana. Ahora veremos como tal qué fue la cuestión social en Latinoamérica. Las formas que se ha asumido la cuestión social en Latinoamérica ha respondido a múltiples paradigmas que han determinado las formas de concebir los problemas sociales y así poder formular las políticas públicas que tenemos en estos momentos. El eje principal de la cuestión social está basado en las poblaciones originarias, a su vinculación a la tierra, el trabajo como eje de integración, el desarrollo, la pobreza, la cuestión nacional y la desigualdad. El pensamiento social de Latinoamérica se ha conformado por los siguientes conceptos a partir del cual explica lo que fue la cuestión social en Latinoamérica. Primero, la emergencia de la cuestión social como falla estructural del sistema capitalista.
Segundo, la cuestión de la integración del indio a través de la relación con la posición de la tierra. Tercero, el trabajo como eje articulador de la integración social. Cuarto, la variable del desarrollo como explicativa de la ruptura de la marginalidad. 5. La reducción de la cuestión social a la superación de la pobreza. Y por último, la cuestión nacional que va a emparentarse con las corrientes descoloniales. Entonces, podemos expresar que en Latinoamérica la cuestión social surge como producto de diferentes tensiones. Una de ellas es la propia dispersión de culturas y civilizaciones que origina la conquista, con la consecuente resistencia a estos nuevos signos de poder impuestos por los europeos. Viéndolo desde este punto de vista, los inicios del orden capitalista en nuestro continente son muy distintos a los europeos, faltando siglos para que se produzcan la fase fabril y mercantil del capitalismo. De allí que las leyes universales que regulan la sociedad capitalista no se darán de manera mecánica en clave de las relaciones capital-trabajo, como ocurre en el contexto de la Revolución Industrial Europea. Por otra parte, la creación de la fuerza de trabajo en América es una imposición del colonizador y no un producto evolutivo. Ahora veremos la cuestión social desde otra perspectiva, la cuestión social como desarrollo. En las décadas del 1950 y 1960 fueron marcadas por el movimiento de Latinoamérica hacia el desarrollo, en el marco de una expansión de procesos de industrialización y urbanización, sumados a una nueva fase de capitalismo post-Segunda Guerra Mundial, que generó la emergencia de un nuevo tipo de capital transnacional y las mejoras de las condiciones de vida del proletariado europeo. Asimismo, la economía latinoamericana experimentó un importante crecimiento y el trabajo industrial fungió como integrador a las nuevas pautas de consumo popular que empezaban a masificarse. Las cuestiones teóricas de la Nobel Sociología Académica pusieron el acento en la transición hacia sociedades modernas, entre comillas, ya que responden a los patrones de conducta basadas en el racionalismo weberiano, según el proceso histórico europeo y norteamericano. Todo resabio tradicional es visto como disfuncional y causa fundamental de la no integración social. Quienes criticaron esta postura desde la teoría de dependencia también hicieron pie en el desarrollo, o mejor dicho, en el subdesarrollo generado por la dependencia, como respuesta a la falta de integración social. Y así es como se destaca el pensamiento de Gino Germani, con su dialéctica entre sociedades tradicionales y sociedades modernas. El desarrollo es sinónimo de modernización y estos traen por los efectos de secularización y demostración la integración social. La pregunta fundamental de la cuestión social está ligada al concepto de la marginalidad que el propio Germani aborda en un texto de 1970. Las posibilidades de superación de una sociedad anonímica está ligada a una serie de cambios en el campo de las instituciones y en los tipos de acción social que redundaría en una mayor integración no solo a la sociedad, sino también al ejercicio pleno de la ciudadanía ligada al Estado-nación. Esta falta de integración social está ligada a la sincronía del cambio social. La modernización produce la desaparición de viejos oficios y ocupaciones, con la consiguiente desintegración en el campo de los valores, las conductas y las creencias. Los estudios de Beckmann, desde la teoría de la marginalidad, basan la falta de integración en la superposición cultural que marca el origen de las sociedades latinoamericanas, ya que éste puede afirmar que no ha habido alteración significativa en la superposición inicial y que al no existir un proceso de fusión homogeneizado, se continúa una heterogeneidad que divide el continente en dos mundos. La clave fundamental para una clasificación tendría que estar basada en su relación con las formas de pensar los movimientos populares en Latinoamérica y su dinámica de construcción de integración social. Estas clasificaciones podrían estar basadas en la visión acerca de las carencias o potencialidades del mundo popular latinoamericano, para plasmar formas, movimientos, estructuras y dinámicas de integración social en un continente marcado por la desigualdad. Ojalá te haya gustado y te haya servido esta explicación sobre la cuestión social en Latinoamérica. Esto sería todo. Muchas gracias.